El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Televidentes y amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Reflexiones, un programa que queremos que llegue a su casa, a su vida, llevando un mensaje de la palabra de Dios y trayendo también una reflexión a su corazón para poder ser orientados en lo que Dios quiere, desea y anhela para cada uno de nosotros como hijos, pero también a cada uno de aquellos que pueden entender y conocer su propósito y su verdad. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Por el camino correcto. Quédese con nosotros. Quiero invitarle, amable televidente, a que por un momento pensemos en ese momento en que usted y de pronto su familia desean ir a un lugar que no conocen. Quieren ir a disfrutar de parajes que le han hablado que son muy hermosos, pero no tienen el conocimiento del camino por el cual se debe ir, las carreteras que se deben tomar. Y entonces uno pregunta, seguramente usted, amable televidente, va a preguntar por cuál lugar, por dónde es mejor ir, qué caminos hay. Y entonces a lo mejor algunos le digan, no, hay una carretera muy buena, amplia, pero tiene muchos peajes y hay riesgos. O de pronto le digan, no, se va por este lugar hasta tal pueblo y de ahí caminan un poco y se disfruta más el paisaje. Entonces, y le dan otras opciones. Entonces usted piensa, analiza y escoge el camino. Y en ese camino va con la seguridad de que llegará bien y va a disfrutar de paisajes bonitos, de lugares muy agradables y camina en, digamos que, en bendición. Bueno, pues eso lo vivimos en el campo humano, en el campo material, para unas vacaciones, para un fin de semana. Pero tenemos una invitación a un lugar espectacular, a un lugar incomparable, y es el lugar para tener una eternidad bienaventurada. Y igual que a un lugar de paisajes bonitos, hay un camino mejor que todos. En el caso de nuestra parte espiritual, hay solamente un camino, pero aparecen dos en nuestro caminar diario. En nuestra vida aparecen dos caminos. El libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, tenemos dos opciones, tenemos dos oportunidades. Una puerta ancha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Pero ese no lleva al lugar hermoso,
al lugar de paisajes inigualables, al lugar de una vivencia eterna bienaventurada. Dice, son muchos los que entran por ella, ¿sí? Pero ese camino lleva a la perdición. Y entonces usted está seguramente pendiente de no entrar, no quiere entrar por esa puerta. Y el Señor nos orienta para que no lo hagamos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y es el camino que caminamos muchos y que siguen caminando muchos. Es un camino en el cual tenemos diversión, tenemos gustos, tenemos distracciones, momentos de derroche, pero ese camino, dice el Señor, muchos son los que entran por él, muchos. Y vemos muchas personas caminando por ese sendero, yendo por ese camino. Y no nos damos cuenta cuando lo caminamos que ese camino es camino de muerte. La cosecha. Cuenta la historia que uno de los hijos menores del dueño de la hacienda llegó a pasar vacaciones en época de cosecha. Así que el papá le dijo, hijo, ve al campo y mira la cosecha de trigo, a ver cómo está para la siega. El muchacho se fue y recorrió aquel trigal, recorrió varias hectáreas en su caballo y volvió a la casa. Le dijo, papá, este año la cosecha va a ser muy mala. El papá le dijo, ¿por qué, hijo mío, me dices eso? El joven le dice, papá, porque ahí la mayoría de espigas están dobladas, están caídas, y son muy pocas las que están erguidas, las que están derechas. El papá, sonriendo, le dijo, hijo mío, las espigas que están dobladas son las que llevan abundante fruto, mientras que las espigas que están derechas son las que no tienen nada de fruto o tienen muy poco fruto. Debes comprender que aquella espiga que lleva fruto es la que se dobla por la cantidad que tiene, pero la que no tiene es la que se mantiene erguida, y eso lo podemos comparar con el ser humano, le dijo el papá. El joven le dijo, ¿por qué, papá? Dijo, porque la espiga que lleva fruto se inclina, y así es el hombre que lleva fruto delante de Dios, se dobla, se inclina, se humilla. Pero aquel que no tiene fruto, aquel que solamente puede ser un espejismo para muchos, permanece erguido porque el orgullo no lo deja. Por eso, aquellas espigas que tú viste tienen abundante fruto y va a ser una excelente cosecha. La palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, y entonces vendrá ese fruto a nuestro corazón. Reflexionemos. Entonces, por ese camino, por el que va mucha gente, por el que mucha gente camina y que nos parece correcto, al final es camino de muerte. Muchas veces ese camino de parrandas, de desórdenes, termina con una vida en enfermedad, con cáncer hepático, una enfermedad de transmisión sexual. Termina en un matrimonio destruido.
termina en una economía que se despilfarró, que se dañó. Pero parecía que íbamos por el buen camino, porque es el camino por el que va mucha gente y por ese camino es muy fácil entrar. Y el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, versículo 11, nos advierte. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Quiénes son esos falsos profetas? Ni siquiera miremos la parte teológica. Son esas personas que le hablan y le dicen, disfrute, esta vida es corta, usted trabaja, usted tiene derecho a divertirse, usted ya hizo lo que tenía que hacer, ya le dio, ahora disfrute la vida. Ahí aparecen esas falsas palabras, esas falsas premoniciones. ¿Para qué se preocupa si lo que tenemos es que pasarla bien? O una frase muy, muy especial, nadie se va a enterar. Frases que vienen como una profecía, como una confirmación de que se va por un camino bueno. Pero como escribió el autor de Proverbios, al final son caminos de muerte. Como ya se lo dije antes, divorcios, enfermedades, destrucción económica. Por eso el Señor nos advierte, entrad por la puerta estrecha. Primero hace ese llamado y luego advierte que hay una puerta ancha y un camino espacioso. Pero el versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Estrecha es la puerta. No es fácil entrar, porque hay que dejar muchas cosas que traemos. Y cuando alguien llega con un paquete, con un bulto, a alguna puerta angosta, tiene que acomodarse muy bien para que pase. Pues nosotros para entrar por esa puerta estrecha, tenemos que dejar todo lo que traíamos de viejo, todo lo que traíamos de atrás, todo lo que no era agradable a Dios y que no es agradable a Dios. Y entonces, como la puerta es estrecha, es pequeña y tiene la exigencia para entrar, dice la palabra, son pocos los que entran o los que la hallan. Son pocos. Y al ser pocos, entonces no es tan llamativa. Pero por donde van todos, es más agradable y podemos ir. Y entonces, ¿cómo hacemos para entrar por ese camino y estrecho y por esa puerta angosta o por esa puerta estrecha y camino angosto? Primero que todo, seguir a Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sigámoslo a Él, caminemos con Él, cumplamos lo que Él hace. Y dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creamos en lo que Dios dice. Sigamos a Jesucristo y entraremos por la puerta estrecha y caminaremos por el camino angosto. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, alcancé a recordar un dicho de hace muchos años, donde decía que todos los caminos conducen a Neiva. Era algo en cuanto a las fiestas. Y la verdad hay muchos caminos que conducen en nuestra vida hacia lugares desconocidos o tal vez hacia lugares placenteros donde podemos perder todo. Pero hay un camino, uno solo, y es el Señor Jesús. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en ese camino que podemos recorrer, es el único camino que nos lleva a la eternidad. Es el único camino que nos puede llevar
a los brazos de nuestro Padre eterno. Recorramos ese camino y dejemos de lado los demás caminos, sabiendo que el camino de la vida eterna es el camino correcto. Vamos a un corto mensaje de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Con cada nuevo año se renueva la esperanza por alcanzar sueños y anhelos. Es ahí cuando toma valor la confianza y el apoyo por lo que se hace. En Comundesa creemos en usted. Venga a cualquiera de nuestras oficinas en Santander y Boyacá y logremos juntos sus proyectos. Nos conocen por cumplir lo que prometemos. Venga y crezca con Comundesa, su respaldo financiero. Para continuar con nuestro programa, el tema que deseo compartirles lo he titulado Nuestro Manual de Vida. Quédese con nosotros. Toda persona que fabrica un instrumento, que fabrica un electrodoméstico o aún que fabrica un juego, siempre le coloca un catálogo o un manual para poder aprender a manejarlo. Últimamente se han hecho famosos los drones y ellos traen su catálogo para que la persona lo haga funcionar conforme el fabricante quiere. Muchas personas han dañado, han accidentado sus drones porque no toman el tiempo para leer el catálogo, para leer ese manual. De la misma manera, cuando Dios crea al hombre, lo hace con un propósito eterno, pero también le da un manual de vida. Y ese manual de vida, nuestro manual de vida, es la palabra de Dios. ¿Y por qué digo que un manual de vida? Porque en la palabra de Dios podemos encontrar la forma como debemos comportarnos, cómo debemos caminar. Y aunque un personaje famoso, conocido por todos, hace pocos días dijo que la Biblia era un libro pasado de moda, no tiene nada de cierto lo que dijo, ni nada de veraz. La palabra es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. La palabra ha sido inspirada por Dios. Y todo lo que en ella está se vuelve un manual de vida para el ser humano. Cuando el hombre empezó a desechar este manual de vida que es la Biblia, su vida empezó a estropearse, a accidentarse y a tomar malas decisiones. La necesidad que tenemos como seres humanos es aferrarnos a este manual y necesitamos leerlo y conocerlo para que no suceda lo que ha sucedido con muchos drones que se han echado a perder, que se han dañado y muchos han pedido la garantía, pero la verdad es que no la dan, porque cuando le preguntan, ¿usted leyó el manual? Dicen no, ahí está el problema. Lo mismo sucede cuando la persona echa a perder su vida. Si no se acerca a aquel que puede transformar su vida, que es Jesucristo, y si no lee este manual de vida, le va a ser muy difícil ser recuperada, esa garantía de vida eterna que tenemos en Jesús. La palabra nos dice, a través del apóstol San Pablo, cuando le escribe su segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, en los versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al leer lo que dice la palabra, podemos comprender que se vuelve entonces en ese manual de vida para el hombre, para el ser humano. Empieza diciendo el apóstol Pablo en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Son 66 libros que tiene la Biblia, es una enciclopedia, es una biblioteca en un solo libro. Y cada uno de los libros lleva una consecutividad perfecta, precisa.
¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios. Pero lo segundo dice que es útil para enseñar. O sea, nos enseña cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos andar, qué camino debemos seguir. Para redarguir es como sentir eso que muchas veces sentimos en nuestro corazón, que muchos llaman ese gusanito que los inquieta. Y eso hace la palabra, nos redarguye, nos inquieta. Luego dice, para corregir. Tomamos malas decisiones porque no leemos el manual. Y ella, la Biblia, nos corrige, pero también para instruirnos, enseñarnos, educarnos en justicia. Y luego dice, a fin de que cada uno de nosotros, sea el hombre, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Si estamos caminando en una mala obra, es porque no hemos permitido que este manual de vida nos instruya para caminar en esas buenas obras. Un buen jefe. Había un grupo de científicos trabajando de manera intensa, aproximadamente unos 70 científicos. Todos estaban trabajando bajo presión y eso muchas veces los frustraba. Un día, uno de los científicos se acercó al jefe y le dijo, Señor, le prometí a mis hijos que lo llevaría a la exhibición en el pueblo, así que quiero pedirle que hoy pueda salir a las 5:30 p.m. El jefe le contestó, está bien, puede irse temprano hoy para que comparta con sus hijos. El señor siguió trabajando, el científico siguió trabajando, vino la hora de almuerzo, almorzó, descansó un poco y de nuevo volvió a su trabajo. Pero el trabajo era bastante llamativo, bastante motivante, aunque había presión, pero se metían muchas veces en ello. Cuando reaccionó en su trabajo eran las 8:30. Pensó, mis hijos, no lo llevé a la exhibición, no lo llevé a la exposición. Se fue a la casa pensando en encontrar una dificultad con su esposa, con sus hijos, y al llegar su esposa estaba leyendo una revista, la saludó, ella le preguntó, ¿quieres un tinto o una limonada? Y él le dijo, bueno, un café, y lo recibió. Y luego le preguntó, ¿y los niños? Dijo, ¿cómo? Los niños, el jefe vino a las 5:15 y se los llevó a la exposición, se los llevó a la exhibición. Este hombre pensó, el científico está metido en la experiencia y no se va a dar cuenta y no va a querer dejar su trabajo. Y fue y llevó a los niños para que no se quedaran con la promesa incumplida. ¿Cuántas veces podemos darle la mano a alguien y ayudarle en un momento de dificultad y no lo hacemos? Aún muchas veces nos piden el favor y decimos que no. Pero Dios nos pide que nos ayudemos, que nos acompañemos. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Este hombre, que era el expresidente de la India, Abdul Kalam, sin que se le pidiera, hizo el favor y acompañó a quien lo necesitaba. Reflexionemos. Necesitamos tomarnos el tiempo para conocer la palabra, la Biblia. Cuando Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire que le da una instrucción de no apartarse de ese manual de vida, que siga ese manual, que lo conozca, que se instruya con él, que sea corregido en su caminar, que pueda entender el propósito que Dios tiene a través de ese manual y poder comprender que Él lo estaba preparando para buenas obras. De la misma forma sucede con nosotros. Dios quiere que conozcamos el manual. No es un libro pasado de moda, no es un libro viejo, no. Es un libro que tiene antigüedad, pero que en esa misma antigüedad es tan nuevo como si fuese escrito hoy mismo. Porque cuando lo leemos y lo escudriñamos, nos habla directamente a nuestro corazón y a nuestra vida de cómo nos estamos portando, de qué es lo que estamos haciendo bien o mal, para corregirnos y para instruirnos. El apóstol San Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 1, en los versículos 19 y 21 declaró: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarece, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro nos está hablando acerca de la palabra de Dios, que es una palabra profética, que se ha venido cumpliendo. Y no podemos decir que este libro ya no sirve, porque si leemos el libro de Daniel, vamos a encontrar que Dios le dijo: cierra el libro y séllalo hasta los tiempos del fin, o sea, para los últimos días, para los días finales. Y estamos caminando en esos días. Así que el libro de Daniel nos puede enseñar en este tiempo qué es lo que Dios quiere que hagamos y cómo actuemos. Porque nos va a enseñar, a guiar, a dirigir, a redarguir, pero también a enseñarnos a comportar con un estilo de vida conforme el reino de Dios. Luego el apóstol Pedro dice, entendiendo primero que ninguna de estas profecías es de interpretación privada. Y luego dice, porque nunca la profecía ha traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, esta palabra es una inspiración divina. La Biblia es un libro inspirado por Dios. No podemos desechar lo que Dios quiere que hagamos o aprendamos. El problema ¿cuál es? Que muchos dicen ya pasó de moda, cuando sabemos que Dios no tiene principio ni fin. Y Dios ya fue al apocalipsis, Dios ya fue al final. Y quieres que nosotros lo leamos, lo mastiquemos, lo comamos. Y nos sintamos enseñados por la palabra para ser guiados en justicia. También el apóstol dijo que las palabras son espíritu y son vida. Así que esta palabra trae a nuestro espíritu y a nuestra vida una dirección, un direccionamiento que viene de parte de Dios. El mismo Señor Jesús es la palabra. Recordemos que la palabra dice que Dios es tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero son una unidad perfecta. Y Jesús es el Verbo, es la palabra. En el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 1 y 14 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí está la explicación de que Jesús es la palabra que ha traído inspiración a nuestra vida para transformarnos y para enseñarnos el propósito de la voluntad de Dios. También en Mateo 4:4 la palabra nos dice, y él respondió y dijo, escrito está. El Señor Jesús lo declaró cuando Satanás lo estaba tentando en el desierto. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Somos llamados a ser alimentados por la palabra, a ser enseñados por la palabra y a ser transformados por la palabra para vivir una vida
que glorifique el nombre de Dios, pero también para alcanzar una eternidad que ha sido entregada por Dios a través de Jesucristo para el ser humano. Cuando nosotros vemos la Biblia como ese manual de vida, vamos a tomar decisiones de leerla, de escudriñarla y de creer lo que en ella está escrito, Dios lo está hablando a nuestra vida para que vivamos cada día mejor, glorificando su nombre. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares durante esta media hora y compartir con nosotros temas de la palabra de Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo.